esto? Amigos míos, fíjense que este tema que hemos tratado ahora es súper importante porque hay nuevos antecedentes que dejan claramente establecido que pese a que la cultura popular, la cultura general, como nos ha sido enseñado, es que la leche tiene una cantidad de propiedades riquísimas en alimentos, en calcio y un largo etcétera. Yo tomo leche, campaña... Bueno, la verdad es que como en este programa bien lo sabemos, es probablemente una de las cosas más atroces que uno puede ingerir. Los daños tremendamente son irreparables. Existe una verdadera conspiración respecto a que existe una industrialización de este producto que ya no puede cesar y por lo tanto no pueden bajarle la cortina, pero que los hombres que más saben al respecto, que dan la cara, muestran todos sus títulos académicos, dicen, corten el deseo. La leche a una gran mayoría de habitantes de este planeta le hace pésimo y de hecho no provoca mejores huesos, sino que todo lo contrario, y un largo etcétera. ¿Pero por qué? Pero no es que no te haga bien, sino que te hace mal. Te hace muy mal. De hecho, vamos a ver punto por punto. Al que le hace mal. Sí, solo adelantándole antes de trupa, es el 75% de la población del mundo. Es todo, prácticamente todo. Alto. ¿Por qué volvemos a tocar este tema? Fíjense, atención, porque muchas personas, así como Felipe, por ejemplo, que va en vía de volverse vegano, que algunos ya generalmente no toman ningún producto para la no explotación animal, como la leche, precisamente, se han dado cuenta que hay una baja, ¿cierto?, en el consumo de este producto. Y para hacerla más atractiva, sobre todo en los niños, porque si bien muchos adultos no la consumen, todavía está la idea generalizada que a los niños les hace estupendo, que es bueno para el colegio. Y por eso le meten color. Por eso, las pruebas para despertar, para atención al detonante, porque en Estados Unidos los ganaderos de la leche y la Asociación de Industrias Lácteas han pedido a las autoridades de salud que se puedan sustituir a las leches con sabor el azúcar por edulcorantes no nutritivos como el aspartame o la sucralosa, simplemente para no perder el mercado y hacerlas más atractivas para los más pequeños. Atención, anote, agarre lápiz y papel, porque una vez más vamos a mostrar las últimas evidencias de por qué, yo se lo digo muy en lo personal, ojalá dejara de consumir leche ahora. El primer video, a propósito de voz de los expertos, ¿cuál es la verdadera trampa detrás de los lácteos y sus derivados? Por favor, mira. Mucha atención. Looking at the meat and the dairy group, of those two groups, what should I give up? The question is, you should give up the dairy group. You'll get much better results than giving up the meat group. And the reason is dairy is basically liquid meat. It has essentially the same macronutrient properties, the same amount of fat, cholesterol, protein, lack of fiber, and so on. They're very similar in their nutritional makeup, but dairy has some extra problems, allergy problems, autoimmune diseases. They think dairy is health food. They look at a block of cheese and they think strong bones. They don't think glob of fat. So psychologically, they eat dairy guiltlessly, and they eat large amounts without any reservation. So if I was going to give one powerful message to a patient, to a community, to a country, to a world, is get off the dairy. ¿Sabes lo que pasa? Que los lácteos tienen mucha grasa y es ilógico que nosotros sigamos tomando leche para toda la vida. Cuando uno es lactante, la necesita, evidentemente. Pero somos el único animal, somos el único mamífero que sigue eternamente tomando leche. Y de otra especie. Porque de hecho los mismos terneros la dejan de tomar de su madre la vaca y sin embargo nosotros seguimos tomando leche, incluso de otro animal. Eso es marketing. Absolutamente. Como te digo, es el negocio. El pediatra te dice que no lo pueden parar ahora. El pediatra te va a decir, no es necesario que le siga dando leche a la guagua. O sea, hasta un cierto tiempo después nadie necesita la leche. Ahora, y no es que yo sea defensor de la leche, pero la leche es un tremendo alimento. Digo, y todas las cosas ricas están hechas a base de leche. Como te voy a probar y como te dije ahora, mira, no se trata que sea... A ver, no es nutritivo. De hecho, lo puedes sacar a otro lado. El problema es que te hace muy mal. Porque, por ejemplo, digamos, nadie jugaría con los huesos de uno, con las rodillas, problemas que vaya a tener en el futuro, o osteoporosis. La leche, a ver, lo voy a decir, pero ya lo vamos a escuchar de parte de todo este documental, que si usted lo quiere ver entero, se llama ¿Tienes datos sobre la leche? Una de las causas más grandes que causa osteoporosis, que hoy día todos los médicos lo saben, el tomar leche. al revés. Es al revés. O sea, en vez de evitarla, te la causa. Exacto. Es rarísimo. Un conocimiento que obviamente no te lo cuentan eso, Pero esa campaña que dice yo tomo leche y aparecen deportistas. Es que había muchas teorías que decían que nosotros éramos el animal que vivía más tiempo, hasta los 90 años, hasta los 80, 70 a lo mejor. Pero que por lo mismo necesitábamos leche mucho más tiempo. Pero ahora se está comprobando que no, que la leche es un veneno, que nos intoxica. Es como en los cigarros hacen su publicidad y todo, digamos. Los tipos saben
ver lo que están vendiendo, pero claramente se basa en la cultura popular que la gente cree que es buena. El tema que hablamos de los huesos, la osteoporosis en particular, sacado este mismísimo documental tremendo que se puede encontrar en internet ya subtitulado. Tienes datos sobre la leche, sobre el caso de la osteoporosis, por favor. Están engañando a la gente. When they say milk has calcium, everybody needs calcium, they leave the consumer to make the connection that therefore milk is a good source of calcium, which is of course absolutely not true. The fact that the animal proteins are highly represented in dairy products will cause negative calcium balances for people, and it'll actually be the cause of osteoporosis and things of that nature. So, but these are things that people don't understand. So it's a very, very clever way. You need fat, you need protein, you need carbohydrate, you need calcium. Yes, there are things in milk that you need, but you don't need milk to get them. Finalmente te dice, las cosas buenas que puede tener la leche, pero que arrastra muchos males, decimos, lo puede encontrar en otros lados. Exacto. O sea, tiene cosas buenas, pero arrastra y arrasa con gran parte, digamos, de tu cuerpo también. En cambio, lo que no vas a poder encontrar por no tomar leche, sí está también, sigue existiendo en otros alimentos. O sea, no necesitas tomar leche para lograr. Existe la leche de soya. El queso, amigo mío, le digo, es uno de los pocos alimentos que no sirven para nada. Solo es porque es rico, no aportan nada. Ya, pues entonces, ¿por qué la defiende? Pero porque es exquisito. Bueno, fumar también, mátate, o sea, da lo mismo. Pero por eso no puedes defender. Pero si es que estamos hablando de que sea rico, no, que estamos hablando de que es malo. Pero que a la gente le dicen que es bueno, eso es lo que hay que dejar en claro. Es un ejemplo del engaño. Hay un comercial en que aparece, este deportista Tomás González diciendo, yo me como un sándwich de queso y mientras dice eso aparece él haciendo. Entonces, te están diciendo que el queso te hace tener una vida más sana. Es un engaño, Gonzalo. Pero al mismo tiempo, con todos los comerciales somos engañados. Hay nutricionistas que te dicen que tienes que consumir por lo menos 4 lácteos al día. Hasta ahora. Es que lo que pasa con los lácteos es que te hacen tener de repente un tránsito mejor que cuando no los consumes, sobre todo la leche descremada. Bueno, ya vamos pero a eso no quiere decir que haga bien. Hay muchas cosas. Pero solo decir quién habló. La última persona que habló fue el Douglas Lively, probablemente el hombre que más sabe la leche. ¿Quién es? Es médico, es nutricionista y luego que descubrió todos los problemas de la leche, ha hecho una cantidad de publicaciones tratando de ayudar personas desde su visión, dejando que la tomen. Que cuando lo que decía Feito antes, cuando uno le da leche a los hijos, a mí me pasó, y quiero que solamente comentarlo pero por la evolución que tiene, porque yo tengo una hija de 9 años que tomó leche y todo, y le hace mal para los estudios, y dejó de tomar leche, y yo llamé al pediatra y me cambió la leche, ponte tú 3 veces. Ya, prueba con esta, inténtalo con la otra, no sé qué. Y con mi hija chica, que tiene 2 años, me pasó que dejó de tomar pechuga y pasé a la leche y la niña no quería. Mi guagua no quería. Y el pediatra después de una semana, yo le digo, ¿qué hago? Estoy desesperada, Amparo, hace una semana que no toma leche. Y me dijo, Maca, que no tome leche no la necesita. Claro. Lo que sí necesita esos típicos postrecitos chiquititos que tienen lactobacilo y eso me dijo, eso necesita. El resto no lo necesita. Perfecto, qué bueno que me diste ese pie porque fíjate que la leche, muchos se lo dan como único alimento al desayuno. Dicen, ya, los niños no quieren comer, pero un vaso de leche no te va a ir sin tu vaso de leche, que eso te va a ir para el estudio. Lo que estos estudios demostraron es que era pésimo, ya, no solo para el organismo, lo hemos tratado de dejar lo más claro posible, pero sino que además para la estabilidad mental, sobre todo por los problemas de gástricos que se provocan, que acelera, ¿cierto? En el intestino un montón de cosas, para los niños lo peor que puedes darle es leche, en toda su formación como estudiante. Y más en ayuno. Sobre todo, especialmente lo que dice esta parte de este tremendo documental, si tú lo quieres buscar, tienes datos sobre la leche, atención, para ustedes que le dan leche a sus niños. She tried to tell many adults, I don't drink milk. I'm not used to milk. They would force her to end up finishing, her milk carton. And she would be very, very upset over that. And she would be telling me when she got home, she says, Mom, they forced me, to drink this milk. And they do drink the milk, and then they go to class after they've had their milk at breakfast and had their milk at lunch. They're not feeling good. They're going to be squirmy in their chairs. They're not going to be able to concentrate. They're not going to do as well in school. So in a way, it's like we're setting our kids up, those children who don't tolerate milk well, to do poorly in school. I see some children that are saying that they have a stomach ache. They don't want to take the milk, or some of them will say that it's hurting their stomach.
La que acaba de hablar ahí es Amy Young, que es una investigadora nutricional y que se ha tenido que especializar en los estudios de tratar de crear, no sé si fuerzas de ley, al menos en Norteamérica, para prohibir o no incentivar excesivamente el consumo de leche, puesto que sus estudios han demostrado que trae mucho más problemas que beneficios. De hecho, los beneficios son casi los problemas colaterales, porque el daño a largo plazo es prácticamente irreparable conforme, digamos, va avanzando en edad. Tú me dejas, permíteme hacer una aclaración. La diferencia de producir la leche materna a la diferencia que provoca lo que produce una vaca es, primeramente, no tiene relación. Porque en la leche que uno consume, en esta leche que se dice yo tomo leche, lo único que se encuentra, lo importante ahí son los aminoácidos. La leche tiene la constitución de poder tener los 9 aminoácidos esenciales que uno empieza a buscar en distintos alimentos que ninguno de los demás los tiene todos juntos. A diferencia de los otros que todos tienen proteína, todos tienen carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia con la leche materna, que nunca va a igualar la leche de vaca, tiene que ver con todas las propiedades, porque uno se alimenta no como la vaca de partida. Y segundo, el desarrollo inmunológico que uno entrega a través de la leche de la teta tiene nada que ver con lo otro. Entonces, el sistema digestivo de una vaca es muy complejo al momento de generar este proceso de leche. Y ahí están todos los componentes dañinos de la Por situación. eso la leche materna es buena que la tomemos mientras somos lactantes. Por supuesto, porque años, tiene todo el sistema, como dice Juan José, de defensa natural. Y una vaca, cuando uno toma leche, también se está tragando todos los antibióticos que le dieron para poder resistir un alimento que naturalmente la vaca no comería, pero lo obligan porque es más barato. O sea, viejo, realmente ya es una leche distorsionada que viene de un animal que no corresponde y que nosotros ya no lo necesitamos como alimento. Atención, porque quiero leer esta vez, digamos, la recomendación viene de una nutricionista, Nelva Villagrán. Ella es de la Universidad de Chile y ella se cuadra al respecto, frente al tema que estamos llevando, que simplemente no queremos aquí, digamos, ni rajar camisas, ni prender neumáticos, sino simplemente dar antecedentes para que usted tome la mejor decisión a su parecer, digamos, y según las bases que usted pueda averiguar. Dice ella, la proteína láctea produce alergias, asma bronquial y mucosidades a las vías respiratorias. A partir de los 2 años de edad debería eliminarse su consumo y reemplazarse con almendras, semillas de sésamo, etcétera, que tienen más calcio y que, como ella misma afirma, y que no te lo quita, a diferencia de lo que muchos creen, que es lo que hace la leche, que es cuando ya no la necesita, cuando deja de ser un lactante. Y que es una proteína vegetal. Exacto. De hecho, la almendra y el sésamo tienen más de 1,160 miligramos de calcio versus los 119 de la leche, digamos, más todos los problemas que esto constituye. Y a la gente que le gusta mucho la leche también la puede reemplazar por leche de soya, que por es súper ejemplo, rica. Por supuesto. Cada vez tomo menos, pero hay otra que me tomo así al Pero de repente para cortar el café o... Hay leches de soya naturales que tienen la misma constitución de nutrición, igual, y tienen, algunas le colocan más calcio que otras. Exactamente. Yo me acuerdo haber leído alguna vez en un reportaje que al tomar leche se provocaba como una capa que después no permitía que uno consumiera como las vitaminas de los otros alimentos. ¿Eso es así? Como una capa en el estómago, no sé, que no permitía que el cuerpo absorbiera bien las vitaminas, los minerales. Yo no sé si eso pasa con la leche, pero sí sé que pasa, por ejemplo, con el alcohol, con el cigarro, pero con la leche... No, lo que hace es que todo te corra más rápido. Y atención, fíjense que existen representantes a nivel nacional en Norteamérica que son chicas deportistas con una cierta formación universitaria respecto a nutrición, pero que claramente son inventos, digamos, del marketing, como tú decías, Felipe. Finalmente. De alguna manera, y que los generadores de este documental fueron a entrevistarla y le hicieron preguntas, digamos, muy incisivas respecto a cuán estaba enterada de las propiedades y nocividades de la leche, y ella comienza a contestar con un cassette puesto y claramente no entiende nada, y esta entrevista va acompañada con datos estadísticos, algo muy irrisorio, puesto que ella queda como una pelmaza que no cacha nada y que más encima simplemente está apoyando, sustentando una campaña que sirve no para defender a la gente, sino una vez más para defender un negocio que no puede cesar porque obviamente genera millones para algunos pocos, para variar. I'm Isabel Maples. I am a registered dietitian. I studied at Chapel Hill, and for undergraduate, I have a master's in sports nutrition. It's a package of 9 different nutrients that Americans need, adults and kids, for growth and development and good health.
Oh, definitely. I mean, besides milk, there's also dairy foods like cheese and yogurt. Well, and again, that's old advice. Traditionally, when somebody had heart disease, they, particularly if they had high cholesterol, they followed a low-fat, low-cholesterol diet. And dairy foods might be one of the things they mistakenly avoid in their diets. Typically, animal foods would have cholesterol in them. Plant foods don't have any cholesterol in them. And they tend to be, not always, but they tend to be higher fat foods that would have cholesterol in them. So, butter, cheese, sour cream, milk. You can have dairy products if you have heart disease or if you have a tendency to it. Oh, definitely. Siguiendo los consejos de ella, mandó a una buena cantidad de personas a la tumba. Como les digo, no se trata de satanizar la leche, simplemente poner los puntos sobre la I y demostrar que expertos en nutrición, varios de formación médica en todo tipo de especialidades, han llegado a la conclusión fáctica de que la leche trae una serie de consecuencias nocivas para el ser humano. Son muchos más los que se van sumando año a año que creen obviamente en estos estudios. Y atención, porque yo creo que lo más peligroso es que la leche a uno la venden como que sirve para un montón de cosas, cuando las conclusiones de estas personas es que precisamente te quitan lo que dicen que te aportan. O sea, finalmente, si quieren mejor calcio, no tomen leche. Si quieren mejores dientes y huesos, no tomen leche. Si quieren no morir del ataque cardíaco, no tomen leche. Y un largo etcétera, amigos míos. Pero usted saque sus conclusiones y estúdielos por su propia cuenta. Hay harta información al respecto. Qué bueno. Mucha atención. Ayer y hasta el día de hoy,